Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya, bendito sea el Señor, amén. Hermanos, damos gracias al Señor porque llegamos a este tercer día de esta enseñanza del justo en la Biblia, y en esta oportunidad quiero invitarles que podamos estar abriendo nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, verso 18, de manera que si tenemos nuestra Biblia, abramos nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 18, para que juntos podamos estar dando allí lectura a las Sagradas Escrituras. Y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que hemos de compartir la exposición de la misma, nuestro ruego en la oración es el que nos sea dado, Señor, de tu gracia, para que podamos exponer, Señor, de tu palabra con claridad, de modo que el mensaje sea comprensible a los oídos de todo tu pueblo, y en ello todos seamos edificados, de modo que sea establecido, Señor, enteramente en nosotros, conforme a tu voluntad, Señor, y sea erradicado todo argumento como todo pensamiento de hombre, para que en todo la preeminencia sea tuya. Dándote gracias y por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, hay enseñanzas de la palabra de Dios los cuales son importantes para nosotros. Y esta enseñanza al respecto del justo en la Biblia es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no descubrimos la enseñanza, si nosotros no recibimos la enseñanza de la palabra de Dios de quién es el justo en la Biblia, podemos llegar hasta el final de nuestros días, o así como hemos compartido en la mañana, puedo llegar hasta el final de la Biblia, y como está escrito en Apocalipsis capítulo 22, verso 11, en donde dice, y el injusto continúe siendo injusto, y el inmundo continúe siendo inmundo, y el justo siga practicando la justicia, y el santo siga santificándose más. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú llegas al final de la Biblia y no tienes la comprensión de quién es el justo en la Biblia,
y no entiendes cómo poder adquirir esa gracia de parte del Señor, no recibes ese amor de parte de Dios, no lo vas a encontrar en otro lado. No lo vas a encontrar en las prácticas cotidianas, no lo vas a encontrar en el esfuerzo humano, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque esa enseñanza nos es dada por medio de las Escrituras. Por eso es como ya llegando al último libro de la Biblia y el último capítulo ya es como un dictamen, como un veredicto. Si sigue siendo injusto, continúa así. Si sigue siendo inmundo, continúa así. ¿Por qué? Porque si no has comprendido y no has recibido el amor de la verdad para creer al Evangelio, entonces no hay nada que pueda cambiar tu condición. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia expresa el Evangelio, expresa la buena noticia de Dios. Recién estábamos leyéndolo. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. El mensaje es claro. Esa justicia nos vino, es algo que nosotros hemos recibido. No se trata de que yo tenga más alto concepto de mí que el que debo de tener, diciendo como tantas personas dicen, no, yo no le he hecho mal a nadie. Yo no soy tan malo para ser condenado. ¿Por qué? Porque el veredicto ya fue dado, la sentencia ya cayó sobre nuestras cabezas. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, en esta misma carta, en el verso 23, por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. O sea que eso es un veredicto. Hubo un proceso, hubo un juicio y hubo un veredicto. Y el hombre es declarado pecador. Es más, en el capítulo 13, en el verso 10 dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios ni siquiera uno. Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. O sea que es todo un proceso, hay un veredicto, es un dictamen, amén, que ha recaído sobre nuestras cabezas. Entonces, ¿cuál es el justo en la Biblia? No es el que obra, no es el que hace, sino es el que cree. Por eso hemos mostrado al comienzo de esta enseñanza cómo hombres como por ejemplo Moisés, con infracción de la ley, tomando para sí una mujer africana, una mujer cusita, con infracción de la ley, Dios no lo vio como un pecador. También le hemos visto a Noé, varón justo, perfecto en todos sus caminos, caminó con Dios. Se bajó del arca, plantó una viña, terminó emborrachándose y desnudándose. Esa no es la obra o la actitud de un hombre justo, ¿cierto? A los ojos de un hombre, humanamente juzgando. Pero Dios no lo juzgó como tal. De tal manera que Cam, que vio el pecado en su padre, recibió la maldición, y Sem y Jafet, quienes cubrieron para no ver la desnudez de su padre, para no ver el defecto de su padre, recibieron la bendición. De la descendencia de Sem vino la promesa, vino el pacto. De la descendencia de Sem nace el pueblo de Israel, de donde viene también la promesa, de donde viene el pacto. De la descendencia de Cam nacen los cananeos, quienes trabajaron y edificaron ciudades, labraron viñas que terminaron siendo para los hebreos. Porque toda esa tierra que por años trabajaron, la tierra de los cananeos, que por años las ciudades que edificaron y la tierra que labraron, terminó siendo para los hebreos. Porque Dios los arrojó de esa tierra y se las entregó a los hebreos. O sea que se cumplió la promesa, se cumplió lo que Dios había hablado por medio de Noé, diciendo, Cam será siervo de Sem. Amén, trabajará para Sem. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el justo de la Biblia no es el que obra, sino el que cree en Dios. Y nosotros podemos ver que Noé era varón justo, perfecto en sus caminos, caminó con Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Durante 120 años estuvo edificando un arca
para preservar su vida. Si no le hubiera creído a Dios, hubiera abandonado el proyecto en la mitad, hubiera abandonado al comienzo, nunca hubiera tomado tal desafío. Pero le creyó a Dios, y por el hecho de haberle creído a Dios, su fe condenó al mundo. Amén. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. O sea que el justo de la Biblia no es el que obra, sino el que cree. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Y Dios nos ha dado esta salvación tan grande, no por obras de justicia que nosotros hiciéramos, sino por el creer. Por eso, si yo al leer toda la Biblia no recibo el amor de la verdad, no recibo la gracia de Dios que es por medio del Señor Jesucristo, no voy a encontrar en ningún otro lado en donde yo poder quedar absuelto, libre de ese veredicto. Y tampoco se trata de que yo diga, bueno, Dios no es tan malo, no puede condenarme por este pecado, no puede condenarme por esta maldad. Porque nadie va delante de un juez diciendo que siendo juzgado por robo, siendo juzgado por estafa, diciendo, bueno, yo habré robado, habré estafado, pero sepa que también fui generoso, ayudé a fulano, también fui perdonador, no tomé en cuenta lo que me hizo sultano. El juez le va a juzgar, ¿por qué? Por haber robado y estafado. Y le va a mandar a penar en la cárcel por haber robado y por haber estafado. Así que no se trata de que yo diga, ¿por qué? Porque no me puedo atribuir a mí mismo justicia. Tengo que pasar por el proceso y tengo que recibir la absolución. Tengo que ser declarado justo. Por eso dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿cuál es el valor de descubrir esta gracia, de recibir esta verdad, de recibir esta bendición? El valor está en la vida aún cotidiana. Hoy hablábamos y hacíamos mención que tiene que ver con la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, dice segunda de Pedro capítulo 3, verso 13. ¿Pero qué? Donde mora la justicia, allí no moran los pecadores. Amén. Allí moran los justos. Entonces, si yo sigo diciendo que yo soy pecador, que yo soy faltante, cuando se manifieste esos cielos nuevos y esa tierra nueva, yo no voy a poder entrar en ellos. Es como el capítulo de Mateo cuando habla respecto de las bodas, diciendo, ¿qué haces aquí, amigo, siendo que no estás vestido de bodas? Amén. ¿Por qué? Porque el que había preparado las bodas no solamente había ido en busca y en procura de los convidados, fue en procura de los convidados, después fue en procura de aquellos que estaban en las plazas, de aquellos que estaban en los caminos, y invitó a que entraran todos. Y no solamente los invitó, también les proveyó de las vestiduras para la boda. Amén, si no, no estaría la exigencia. Pero el hecho de que no estuviera vestido de boda, ¿qué significaba? Que no tomó la vestidura de justicia que Dios otorga a aquellos que creen, sino que se vistió de su propia justicia, de sus obras. Y todas las obras del hombre son delante de Dios como un trapo de inmundicia. Entonces, ¿tiene esto un valor? Lo tiene. ¿Para qué? Para la eternidad. Tiene un valor para la eternidad. Los justos heredarán la tierra. Ellos son los que la poseerán. Entonces, descubrir esta verdad, recibir esta gracia, recibir este amor, es muy importante para lo que está determinado en cuanto a la eternidad, pero también para la vida cotidiana. Amén. Nosotros podemos leer, por ejemplo, al apóstol Santiago diciéndonos en el capítulo 5, en el verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, amén, y perdonaos unos a otros, y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que, ¿cuál es la oración eficaz? La del justo. ¿Por qué es esa oración eficaz? Porque cumple el cometido para lo cual es realizada.
De lo contrario, la Escritura también nos habla, por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 59. Me gustaría que pudiera leer conmigo allí en el capítulo 59, en el verso 2 del profeta Isaías. Capítulo 59, verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si una persona no recibe el amor de la verdad, si una persona no recibe la gracia de Dios, por la cual es absuelto, es libre de las culpas, es libre de la culpabilidad del pecado, sus pecados siguen haciendo división entre él y Dios y hacen que el rostro de Dios se oculte para no oír. Amén. Por eso la Escritura es clara diciendo: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, ya no hay división, ya no hay. Esa palabra división significa enemistad. Ya no hay división, ya no hay pleito, ya no hay enemistad, sino que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, donde esta esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, para la vida cotidiana, entender quién es el justo en la Biblia y recibir el amor de la verdad, recibir la gracia de Dios que es por medio del Señor Jesucristo, es muy importante. Es muy importante para la vida de creencia, es muy importante para la vida de oración. Porque hay personas que dicen: yo oro, pero pareciera que Dios no me escucha a mí. Pregúntese primeramente, ¿está creyéndole a Dios? ¿Está creyendo que sus pecados fueron perfectamente lavados por la sangre derramada en la cruz del Calvario? Si tiene dificultades para creer de que sus pecados fueron perfectamente lavados por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, primeramente reciba el amor de la verdad, crea a Dios, a su palabra, para luego poder orar con confianza, para poder entrar con confianza a la presencia del Señor. Si uno está dudando en que Dios pueda oírle, que Dios pueda escucharle, que Él ha de recompensarle, esa oración prácticamente no tiene ningún valor. La Biblia dice que el que se acerca a Dios debe acercarse creyendo que hay Dios y que éste es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, hermana querida y hermano querido, ¿qué significa creer que hay Dios? Que lo que para mí es imposible, para Dios no es imposible. Yo no he podido resolver el asunto de mi pecado. Yo no he podido resolver el asunto de mis faltas. Yo no he podido resolver el asunto de la lucha que tengo por mi carne. No lo he podido resolver. Pero lo que para mí es imposible, posible es para Dios. Por eso Dios nos ha dado morir juntamente con Cristo para poder, así como Cristo resucitó de entre los muertos, vivir en la fe del Hijo de Dios. Hermano querido y hermana querida, cuando uno entiende esto, ya no es uno el que está orando, sino que entiende que es el Señor el que está orando. Amén. Y el que está intercediendo por nosotros. Por eso, ¿cómo hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu Santo que hemos recibido intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, para la vida de creencia, para la vida cotidiana, es muy importante para fructificar, para florecer. Amén. La Escritura dice, hermana querida y hermano querido, que el justo florecerá como la palmera del Líbano. En el Salmo 92, en el verso 12. Cuando uno tiene esta confianza, entonces entiende que todas las bendiciones de las cuales habla la Escritura, las cuales son todas dadas al justo, todas las bendiciones
de las cuales habla la Escritura, son dadas al justo. Es más, a la nación de Israel también le habían sido dadas las bendiciones, pero ellos iban procurando su propia justicia por medio de las obras, y por medio de las obras ningún hombre puede ser justificado. Pero lo que nosotros no buscábamos lo alcanzamos por medio del creer. Así que todas las bendiciones que le fueron dadas a la nación de Israel, por si hacía, por si cumplía, por si obedecía, nos fueron dadas a nosotros mediante la fe, por el solo hecho de creer. Amén. Nos fueron dadas, por eso la Escritura les decía a la nación de Israel: si vosotros hiciereis todo lo que yo os he ordenado, entonces me seréis un pueblo especial entre todas las naciones, de reyes y sacerdotes. Pero el apóstol Pedro ya a nosotros nos dice: vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, de reyes y de sacerdotes. Amén. Linaje escogido. Entonces todo lo que ellos procuraban alcanzar por medio de la obediencia, no lo pudieron alcanzar. Pero esas bendiciones las hemos recibido nosotros por el solo hecho de haber creído. Todas las bendiciones son para el justo. Amén. El justo caerá 7 veces y 7 veces se levantará. Amén. Todas las bendiciones de Dios que son dadas al justo, le es dada a la iglesia. Y es la iglesia la que tiene la revelación a través del Evangelio de cómo poder vivir esa vida de justicia. No por obras que nosotros hacemos, sino por el creer con fe en el Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo: ya no yo, Cristo en mí. Amén. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos amados, amados del Señor, es muy importante el que nosotros podamos entender esta enseñanza de la palabra de Dios, para que así podamos recibir el amor de la verdad y la gracia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, y podamos de esta manera tener la seguridad de la vida eterna, y podamos tener una vida de fe, una vida de creencia, en la cual podamos estar seguros, confiados, y podamos ir edificándonos en amor hasta alcanzar todo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, amados del Señor, damos gracias a Dios en esta tarde, el que nos ha dado su palabra. Hasta aquí estaremos compartiendo esta enseñanza de la palabra de Dios. Luego estaremos compartiendo algunas otras enseñanzas respecto al justo de la Biblia, y así estar recibiendo de las enseñanzas de la palabra de Dios, amén, la gracia, y recibiendo el conocimiento del Señor Jesucristo de cómo vivir una vida de justicia. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta tarde, porque nos ha sido dado, Señor, por medio de tu palabra, poder llegar a comprender quién es el justo en la Biblia. Que no se trata de obras que nosotros hagamos, ni se trata, Señor, de cumplir con todo, sino se trata de creer en aquel que puede justificar, aquel que puede absolver, que puede liberar de toda culpa, de todo pecado, y que por medio del conocimiento del Señor Jesucristo podamos recibir el amor de la verdad y la gracia que es en el Señor. Dándote gracias mediante el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermana querida y hermano querido, le invito para que podamos continuar en la presencia del Señor, alabando y adorando juntos su nombre. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,